paz de Cristo, hermanos. Gloria es que le hicimos a nuestro pastor. Dios lo bendiga grandemente, y a todos los que participaron en este recinto, en esta liturgia que es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así, mis hermanos, pues muchas gracias por estar aquí, todos ustedes. Me da gusto una vez más verlos, y vamos a traer una pequeña enseñanza. Le puse por título, ahí lo van a poner en la pantalla para que usted lo pueda ver. Dice, ¿cómo dice? El Cordero de Dios. Todos sabemos lo que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados cuando escuchamos la palabra el Cordero de Dios. Así es de que vamos a traer unos unos grandes versículos para poder saber un poquito acerca de lo que es el Cordero de Dios. Para los que no saben, porque yo creo que muchos sabemos lo que es, pero a veces algunos no va a saber. Pues aquí le vamos a decir que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Para empezar vamos a leer un versículo o dos versículos ahí, ahí en Génesis 22. Ahí lo van a poner en la pantalla. Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento y vamos a ir avanzando hasta llegar al Nuevo Testamento para poder entender lo que es el Cordero de Dios. Aquí una profecía que estaba en Génesis 22 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Señor, gracias una vez más, Señor, por darme esta oportunidad de estar aquí. Señor, te pido, Señor, que me ayudes para poder desarrollar esta enseñanza. Y te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos que esta noche están aquí. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que están en estos momentos en este lugar para escuchar de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando y no yo, Señor. Gracias, Dios mío, por darme esta maravillosa oportunidad de estar aquí en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Y así, mis hermanos, se pueden sentar. Siéntese con toda confianza. Vamos a disfrutar de esta enseñanza y vamos a nosotros a observar de que el Cordero de Dios, y como estaba leyendo yo en Génesis 22, ahí estaba la profecía de que Isaac iba a ser sacrificado, pero si hubiera sido sacrificado, de nada hubiera servido, ¿verdad? Porque era un hombre y no era lo que Dios quería para que pudiera ser quitado el pecado por medio de la sangre la que iba a derramar. Y por eso es que nada más esto Dios no lo permitió, porque sabía perfectamente que aunque Abraham amaba a su hijo y lo iba a dar en un holocausto, pero no era el momento ni era el que iba a ser sacrificado. Por eso nada más era una profecía de lo que había de venir. Y se los voy a leer otra vez para poder entender. Dice: entonces habló Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Dice: a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora el 8, fíjense bien lo que dice allí. El 8 trae algo más profundo, pero no vamos a profundizarlo, nada más lo vamos a leer por lo que dice ahí. Pero el 8 es algo más, todavía más fuerte, todo más profundo. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos los dos. ¿A dónde?
iban a llevarlo donde Dios les había dicho que fueran al monte para que hicieran el holocausto. Ese monte es el mismo donde fue nuestro Señor Jesucristo crucificado, en el mismo lugar. Por eso es aquí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo. Le dijo: no, ya conozco que tú me amas, que tú eres respetuoso, que tú eres que todo lo que eres obediente, todo lo que se te dice lo sabes hacer, y por eso Dios lo detuvo, ¿verdad? Entonces no sabemos toda la historia. Cuando voltearon ellos, había un cordero ahí atorado en un zarzal, y ahí estaba, en vez de Isaac, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando. Fíjese lo que dice allí en Éxodo 12. Es muy importante nosotros mirar y observar los versículos cuando vayamos avanzando, para que usted vaya entendiendo de dónde vino todo y cómo se iba todo armando para que pudiera llegar cuando llegó la hora de que venía nuestro Señor Jesucristo y fuera crucificado como cordero. Por eso vamos a ver desde el principio y vamos a ir avanzando. Entonces fíjese lo que dice ahí en Éxodo 12, cuando estaban los israelitas de esclavos en Egipto, y Dios les dijo que iba a pasar el ángel de la muerte, pero tenían que sacrificar unos corderitos, y fueran la sangre con un lebrillo y con un hisopo pintaran los muros de las puertas. Mire, fíjese bien lo que dice ahí. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí, cuando Dios les ordenó que hicieran en la Pascua, y lo iba a pasar al ángel de la muerte. Pero todas aquellas personas, todas aquellas familias que tuvieran en su casa, que pudieran haber puesto la sangre de ese cordero en los postes de las casas. En los postes son los dos postes que están al lado, y el dintel es el que está atraviesa los dos postes, ¿verdad? Para que se sostenga lo que está arriba. Entonces, cuando pasara el ángel de la muerte y mirara que estaba ese hogar tenía la sangre del cordero, el ángel de la muerte iba a pasar ahí. Se iba a pasar, no iba a tocar al primogénito de ese lugar, sino que se iba a pasar. Entonces, por eso era importante que todas las personas, todos los hogares, todas las familias tuvieran la sangre del cordero en los postes y en el dintel, todo, para que pudieran sobrevivir, ¿verdad? Entonces eso ahí es lo importante que tenían todas las familias. Ahora nosotros, hoy en día, nosotros no vamos a pintar las casas, nuestras puertas, nuestros muros ni dinteles. Nosotros ya tenemos la sangre de Jesucristo que nos cubre a nosotros. Sí, nada más es cuestión de que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos cubiertos por su sangre en nuestros hogares. Y a lo mejor muchas de las veces dice: mi hijo no cree, mi esposa no cree, mi primo no cree de los que estamos en ese hogar. Pero ¿sabe qué? Si usted cree en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese hogar está cubierto por la bendita sangre que Él virtió en ese lugar. Fíjese, qué bonito, qué importante es nosotros saber que con el hecho de nosotros creer de lo que hizo Dios por nosotros, eso nos cubre a nosotros, a todos, ¿verdad? A todos nosotros ya nos tiene cubiertos con su sangre, y que a nosotros no nos pasará nada. Mire, dice el siguiente versículo, dice, bueno, vamos a leerlos todos. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en el que la han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto.
Y luego fíjese la frase que dice abajo: yo, Jehová. Eso quiere decir que Dios mismo era el que estaba hablando, para que todas las personas que estuvieran en sus hogares con sus familias fueran cubiertas con la sangre del cordero que iban a poner en los postes. Él estaba hablando, y si Dios habla y dice que Él lo va a hacer, lo iba a hacer, y así sucedió. El ángel pasó, el ángel de la muerte, y todo hirió todos los primogénitos. Y dice, y fíjese lo que dice el tercer versículo ahí en el 13, dice, fíjese lo que dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga en vosotros de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando él miró la sangre que iba pasando, y miró la sangre que estaba en los muros y en el dintel, no pasaba nada en ese hogar, sino que se brincaba la muerte, se brincaba, y a ese hogar no lo tocaba. Fíjese, gloria a Dios. Mire, fíjese bien cómo es lo que les decía hace unos momentos, cómo es tan importante que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo y en el poder que tiene. Y nosotros ya no necesitamos pintar nada, ni ponerle allí con el hisopo ni nada. Si nosotros, como le decía hace unos momentos, con el simple, pero con esa gran fe que nosotros tenemos en creer en nuestro Señor Jesucristo, con eso nos da el poder de que ya tenemos nosotros cubierta la sangre. Nos está cubriendo ya nosotros. Ya tenemos nosotros en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese hogar, cuando nosotros creemos, en el hogar donde estamos nosotros, todos, el primogénito, segundo, el tercero, el cuarto y según los que iban ahí, todos estamos cubiertos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjese nada más. Por eso esa es la importancia de en cada hogar creer en nuestro Señor Jesucristo y en el Cordero de Dios. Creer en Él, que sabemos nosotros que creyendo simplemente cree y serás salvo, tú y tu casa. Cree que nuestro Señor Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cree que la sangre que Él derramó fue para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser redimidos, pudiéramos tener acceso al reino de Dios. Con el simple hecho de que usted crea, con eso es más que suficiente. ¿Cuántos de nosotros a veces antes ni siquiera sabíamos nosotros que Jesucristo había muerto por nosotros? No sabíamos, nadie nos había dicho, y nadie nos había dado esa noticia tan maravillosa. Nosotros vivíamos como sin saber absolutamente nada. Pero hoy en día que sabemos nosotros y que estamos aquí en esta iglesia y que estamos en Templo de Esperanza, ¿y sabe por qué estamos aquí? Porque nosotros creemos en Dios, porque nosotros creemos en Jesucristo, porque nosotros creemos que por medio de Él y de nadie más es la única forma, el único camino que nos lleva a la salvación. Es el único. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a estar contentos? Vamos a estar agradecidos. ¿Cómo no darle gracias a Dios de que Él fue el que derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser limpios, emblanquecidos, salvos, y nosotros estar aquí el día de hoy dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, mire, todo esto que hizo Dios por nosotros es importantísimo. Miren lo que dice este versículo que le voy a leer para que usted pueda, nosotros podamos entender más a profundidad de lo que estamos hablando. Fíjese lo que dice allí en 1 Corintios 5:7. Fíjese bien lo que dice ahí. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es esa vieja levadura que nosotros tenemos? La vieja levadura es, y si limpiados de la vieja levadura, es de aquellas cosas que nosotros antes hacíamos, aquella maldad que predominaba en nuestros corazones y que nosotros sin saber hacíamos mal. Esa es la vieja levadura que nosotros teníamos. Pero mire, fíjese, vamos a seguir leyendo lo que dice: de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros, porque Cristo ya pagó el precio que nosotros deberíamos de pagar. Él es el Cordero Pascual, es el Cordero de la Pascua que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día por todos nosotros. Entonces nosotros debemos de hacernos de la vieja levadura y hacer nosotros nueva masa, nueva, porque Cristo ya murió por nosotros. Nosotros no podemos hacer un sacrificio, ni podemos hacer esto, ni podemos hacer aquello que nosotros antes hacíamos. Si alguna vez lo hizo usted, cuando nosotros vivíamos en la ignorancia de nosotros irnos de rodillas, de rezar 100 Padres Nuestros, de quién sabe cuántas cosas que nos ponían a hacer y que de nada servía. Porque nosotros no somos los que vamos a hacer un sacrificio, sino que más bien Jesucristo ya hizo el sacrificio por nosotros. Ese es el único que puede hacer el sacrificio por nosotros. Nosotros, ¿cómo vamos a hacerlo? De ninguna manera. Nosotros lo único que debemos hacer es aceptar que Jesucristo hizo el sacrificio por todos nosotros. Eso es lo más importante que nosotros debemos de entender. Mire, fíjese el siguiente versículo que le voy a leer. He aquí donde viene lo más profundo de todo lo que les estoy diciendo. Mire, Juan 1:29. Mire, fíjese bien lo que dice ahí. Póngale atención lo que dice, porque ese es todo lo que nosotros debemos de entender. Fíjese. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué privilegio tan grande tuvo Juan el Bautista de ver cuando venía, y dice que venía a él, de ver lo que venía aquel Cordero de Dios, que venía hacia él. Fíjese nada más el privilegio que tuvo Juan de verlo y de reconocer. Lo más importante era reconocer quién era el que venía. Todas las cosas que sucedían en ese momento eran maravillosas a sus ojos. Reconocer quién era el que venía ahí. Y no nada más quién era el que venía, sino el poder que tenía para poder hacer lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Quitar el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense nada más cuántos los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los herodianos y todas aquellas personas que se conjugaban o que hacían diferentes grupos, no pudieron reconocer al Cordero de Dios. Todos aquellos que se creían ellos sabedores de la ley y que lo estaban esperando por más de 3000 años, no pudieron reconocer al que iba a salvar. No pudieron reconocer al Salvador del mundo. Y solamente Juan el Bautista fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue quien lo reconoció, y eso fue el privilegio más grande que tuvo él para poder señalar que estaba reconociendo que estaba ante la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estaba ante la presencia del mismo Dios. Imagínese usted lo que debe haber sentido. Y los doctores de la ley y todos aquellos grupos de las personas, después de estarlo esperando durante 3000 años, más de 3000 años, no pudieron reconocerlo. Ni siquiera se daban cuenta que él, al contrario, lo acusaban y lo andaban queriendo cercar para matarlo. Siempre le ponían trampas, siempre le decían palabras en doble sentido para poder atraparlo. Y era el que estaban esperando, era el Salvador del mundo. Ellos creían que cuando llegara, iba a llegar en un caballo blanco, y iba a ser un gran guerrero para salvarlos de la esclavitud que estaban bajo el dominio de los romanos. Pero Jesús no venía a guerrear con una espada. Jesucristo no venía a pelear. Venía a salvarlos, que era lo más importante, a salvarlos de las llamas del infierno,
a salvarlos de la esclavitud del pecado. Que eso para Dios era lo más importante. No quitarlos de la esclavitud de los romanos como estaban bajo el yugo de ellos, sino más bien que estaban bajo el yugo del pecado de lo que ellos estaban y no lo podían mirar, no lo podían entender. Y ellos no se daban cuenta de eso. Por eso no pudieron reconocer al dueño del mundo, al dueño de la tierra, al dueño de todo lo que hay. Pero Juan lo señaló, Juan lo reconoció y él fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Dios. Ahora bien, como yo les decía hace unos momentos, Jesucristo no vino a pelear, no vino a guerrear, no vino a desearles mal, a hacer mal a aquellas personas que le hacían mal a él. Al contrario, mire, fíjese lo que dice este versículo que le voy a poner a continuación. Póngale atención lo que dice ahí en Isaías 53. Fíjese bien lo que dice. Mire, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo es un cordero? Mire, un cordero es un animalito apacible, humilde, que cuando lo van a trasquilar para quitarle la lana, el borreguito, la ovejita, no hace nada por defenderse. Se deja que lo trasquilen, no hace absolutamente nada. Es un animalito totalmente manso, que le puede usted hacer cualquier cosa y él se está quietecito. Por eso es que era el Cordero de Dios, porque él no venía a guerrear, no venía a pelear, venía con un solo propósito: venía a que nosotros fuéramos liberados por medio de él. Por eso aquí el versículo tan importante: angustiado él y afligido. Angustiado. Imagínense usted cuando estaba orando él ahí, cuando sabía perfectamente que lo iban a crucificar, estaba afligido, llorando, estaba angustiado hasta la muerte. Las gotas de sudor que le caían, dice la palabra que hasta eran gotas como de sangre. Estaba totalmente angustiado, totalmente afligido por todo lo que le iban a hacer y todo lo que iba a suceder cuando lo atraparan. Y los que lo hicieron no se daban cuenta de quién era. Por eso él dice angustiado y afligido, no abrió su boca. Imagínense usted cuando aquel discípulo sacó su espada para defenderlo. Le dijo: no, espérate, no es con espada ni con ejército, como dice la alabanza. No es con espada como nos vamos a defender. No era ahí, sino más bien él sabía perfectamente lo que le iba a suceder y tenía que cumplirse, porque era una promesa, pero era algo que tenía que suceder para que nosotros fuéramos liberados de todo. Dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. No abrió su boca de ninguna manera. Si él hubiera querido, con el solo hecho de abrir su boca y decirles algo, los hubiera podido detener. Si él hubiera querido, le hubiera dicho: Padre, mándame una legión de ángeles para que me defiendan. O les hubiera dicho cualquier palabra que él hubiera salido de su boca y los hubiera aniquilado a todos. Pero ese no era el punto de lo que él venía a hacer. Él venía con un solo propósito, y ese propósito era, se lo vuelvo a repetir, que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de él. Ese era el gran propósito, de ponerse como cordero para poder derramar su sangre preciosa, y que por medio de su sangre nosotros fuéramos salvos. Porque como dice un versículo,
porque sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no se podía. Y Él tenía que derramar su sangre para que todos nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. Fíjese nada más. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Imagínese usted toda la angustia que tenía, lo afligido que estaba, pero más sin embargo no pronunció ni una sola maldición contra aquellas personas que lo estaban atacando, contra aquellas personas que lo iban a crucificar, contra todas aquellas personas que de alguna manera lo estaban ya agarrando para llevárselo. Él estaba tranquilo porque venía a cumplir ese propósito, y se cumplió ese propósito, y por eso nosotros estamos aquí el día de hoy dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber derramado su sangre preciosa y que nosotros todos pudiéramos ser salvos por medio de Él. Fíjese, ahí es donde está lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿de qué manera? ¿Cuál fue esa manera que amó Dios al mundo? Pues esa manera fue derramar su sangre, estar en la crucifixión, estar clamando, estar Él angustiado, Él estar afligido y sin poder abrir la boca, sin poder decir absolutamente, sin quejarse, para poder cumplir el propósito al que Él venía. De tal manera amó Dios al mundo y dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque Dios no quiere que se pierda nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, no quiere que nadie se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que nosotros tengamos vida eterna juntamente con Él. Por eso es que Él se puso en la cruz del Calvario, por amor a todos nosotros, a todos. A lo mejor alguien se siente y dice, a lo mejor por mí no, me siento excluido. ¿Cómo no? El amor de Dios es tan grande y tan infinito que no tiene fin, no tiene final, ni tampoco tiene principio, porque en el amor de Dios todos nosotros cabemos ahí, todos, sin excepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. Dios, en ese amor que Él tiene por todos nosotros cabemos ahí, todos nosotros. Mire, es el versículo que le voy a leer a continuación, es uno de los versículos también muy importantes que están dentro del parámetro de lo que es el Cordero de Dios. Mire lo que hizo Dios. Fíjese lo que dice ahí, primera de Pedro 1:18. Mire, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, fíjese bien lo que le dice el siguiente versículo, póngale atención, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como la de un cordero sin mancha. Él, cuando fue a la cruz como cordero, Él no tenía absolutamente ningún pecado, estaba limpio. Aunque Él participó de sangre y carne como nosotros, Él se hizo un cuerpo de carne para poder venir al mundo. Pero dentro de todo ello, nunca jamás Él pecó ni conoció pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Por eso Él era el cordero perfecto para que pudiera ser crucificado y sacrificado en la cruz del Calvario. Él era el cordero perfecto, no tenía ninguna contaminación. Él era limpio en todos los aspectos. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso nosotros sabemos
que sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, por amor a nosotros. Él ya desde antes de la fundación del mundo estaba destinado a ser crucificado. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Ahí es, como les decía hace unos momentos, ahí es donde estaba de la manera que Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí es donde estaba esa manera de amarnos a todos nosotros. Crucificándose Él, derramando su sangre. Mire, ya el 19, hermano Vic, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Yo me quedo impactado con este versículo tan precioso, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Me quedo ahí pausado, porque realmente es asombroso cómo Dios, siendo Dios, se bajó de su trono, se despojó de su corona, se despojó de su reinado, se despojó de todo y se hizo hombre como nosotros. Y no nada más se hizo hombre, sino que dejó que lo golpearan, dejó que lo avergonzaran, dejó que le jalaran la barba, dejó que lo hicieran todas las cosas que quisieron con él. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Imagínense usted todas las cosas que él padeció, todas las cosas que él tuvo que pasar por amor a nosotros. Nomás póngase a pensar usted un solo momento que si nosotros hubiéramos estado ahí en esa cruz y nos hubieran hecho todo lo que le hicieron a él, ¿nosotros lo hubiéramos soportado? Por supuesto que no. Pero hoy estamos gozando de la tranquilidad que nos dio nuestro Señor Jesucristo al ser Él crucificado, y nosotros estamos totalmente agradecidos con eso. Bendito sea Dios. Mire, fíjese lo que dice allí en Romanos 8:3. Fíjese bien lo que dice ahí. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Fíjese bien lo que dice ahí, porque el versículo está un poquito difícil de entender. Porque lo que era imposible para la ley, en la ley, todas las personas que estaban en la ley, nadie podía cumplir la ley, porque si fallabas en una, eras culpable de todas. Entonces era muy difícil que alguien pudiera pasar la ley, cumplir la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, pues voy a decir lo que hace unos momentos. Fue crucificado, y por eso ahí fue donde Él condenó el pecado en ese lugar. Porque Él era Dios, pero también como nosotros, en semejanza de carne. Por eso Él crucificó la carne para poder quitar el pecado de nosotros. Mire, y el siguiente versículo lo que dice, fíjese bien. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los de nosotros, sino los de todo el mundo. Todas aquellas personas que puedan aceptar que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que Jesucristo se puso en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Todas aquellas personas, todas son salvas por medio de Él.
Gloria a Dios. Él es la propiciación. Él es el que se puso, el que se crucificó. Él es el que hizo todas esas cosas por nosotros. Y la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es lo importante que es, que un solo cordero, el Cordero de Dios, no solamente por los pecados de nosotros teníamos, sino por los del todo el mundo. Todo el mundo cabe en esa propiciación que se hizo. Todo el mundo cabe en el amor de nuestro Señor Jesucristo en toda la extensión de la palabra. Todo el mundo cabe en la misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con todos nosotros. Fíjese nada más. No hubo tener que andarle haciendo nosotros un sacrificio o haciéndole a otras deidades, sino solamente Dios. No necesitamos más que a nuestro Señor Jesucristo para nosotros ser perdonados, para nosotros ser salvos por medio de Él. Porque en Él está todo. Porque en Él ya no necesitamos más. Solamente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que puso su vida por nosotros. Así es de que, mis hermanos, gloria a Dios. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, por favor. Hasta aquí llegó este pequeño mensaje, esta pequeña prédica. Y hay que recordar siempre que el Cordero de Dios, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día, es el que hoy nos salva a nosotros. Es el que hoy nosotros le damos gloria y honra, porque Él es el único Dios vivo y verdadero que dio su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos el día de hoy de estar aquí y siendo redimidos por Él. Así es de que bendito sea Dios por todo el sacrificio que hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. Así es de que, mis hermanos, hay que recordar siempre que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que el que fue crucificado para que nosotros el día de hoy gozáramos